Pinta a Ficción, el podcast. Y llegamos al final, pero no de nuestro podcast, sino del mundo en que vivimos. Los antiguos mayas, el apocalipsis católico, el Ragnarok vikingo y otros posibles finales han sido preconizados y descritos por diferentes culturas. Siempre sin una base científica, pero sí grandes implicaciones a nivel social. Repasamos diversas profecías sobre el fin del mundo. Pinta a Ficción es el podcast en español que recorre la ciencia ficción de 0 a 1000. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes. Yo creo que te equivocas, Cher. Lo de buenas hoy como que sobra, porque vamos a hablar de un tema bastante serio. El fin del mundo. Madre mía, el fin del mundo que puede llegar por muchas causas y veremos cómo a lo largo de la historia pues ha habido diferentes opiniones, diferentes teorías, diferentes maneras de entender cómo nuestras circunstancias cambian y nos pueden llevar a un futuro, bueno, a un futuro sin futuro, porque eso es el fin del mundo. Eso es lo primero. ¿Qué vamos a definir? ¿El fin del mundo como el fin del planeta? Claro. ¿El fin de la humanidad? Es que eso... ¿El fin del tuyo? Porque cuando te mueres es el fin de tu mundo. Entonces tenemos que elegir realmente de qué vamos a hablar, porque si hablamos del fin del mundo, tenemos que ver que al final estamos hablando del apocalipsis. Yo diría que cuando hablamos del fin del mundo deberíamos entenderlo como el fin de la especie humana, porque si no hablaríamos del fin del planeta. Y eso ya se ha demostrado durante los últimos 500.000 millones de años, que lo que ha ocurrido es que ha habido una serie de lo que serían... ¿Catástrofes? No, catástrofes no. Extinciones masivas. Extinciones masivas. Pero dependiendo de qué extinción masiva, ¿estamos hablando del apocalipsis o no? Me explico. Uh-huh. Si existe una llamarada solar suficientemente potente que haga girar el núcleo que tenemos nosotros y este núcleo genere estática y queme toda la electricidad del planeta, queme todos los circuitos de los coches, de los móviles, de todo, que nos regrese al 1500 tecnológicamente. Edad media. Eso es un caso. Y el otro caso sería, por ejemplo... No, pero ahí no nos moriríamos. Ya, por eso es que, pero allá voy. Y el otro caso sería Yo Soy Robot, en donde hay una pandemia donde mucha gente muere. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? En una, las instalaciones quedan intactas con poca gente y hay reserva de alimentos para todos. Sí. Para intentar sobrevivir, que es lo que pasa en muchas películas. Pero en la llamarada solar, por ejemplo, deja viva a toda la gente, los 7.000 millones de humanos que vemos, que comemos mucho y sin medios. Entonces ahí existiría la decadencia, las guerras, el asesinato, las violaciones. Vamos, llegaríamos a un apocalipsis, pero destructivo. Esto lo trataremos más en detalle cuando hagamos nuestro episodio sobre la escasez, que es uno de los temas que más le preocupa, me parece, a Cher. Pero sobre todo en este caso, lo que vamos a hablar es de cómo diferentes circunstancias nos van a hacer llegar a un futuro en el cual vamos a perder o toda la población o casi toda la población mundial de humanos. No estamos hablando de otras especies, porque como digo, ha habido 5 grandes extinciones en las que se han muerto en torno al más del 90% de las especies que han existido en el planeta Tierra, y aquí estamos. Pero estamos nosotros. También tengamos en cuenta de que el fin del mundo se llama fin del mundo, pero sería el fin de la raza humana realmente. Claro. Porque este planeta, dentro de 40.000 años seguirá existiendo, pero la especie humana no. No, no, porque habremos evolucionado seguramente o habremos desaparecido. Tenemos una de esas dos opciones. O desaparecemos o evolucionamos, ¿vale? Entonces... Mira, el fin del mundo siempre a la raza humana nos genera cierto morbo, por decirlo de alguna forma. Cualquier cultura antigua nos da cosica. Se dedicó a verlo, a ver que el único animal que puede intentar ver el futuro de sí mismo y prever, verse a sí mismo delante, es el humano. Y hemos siempre mirado los eclipses, por ejemplo, intentando pensar de que el sol se apagaba y no volvería.
También Nos da miedo esas cosas. Claro. Bueno, pero es que ¿cómo no te va a dar miedo si tú no sabes qué es lo que está pasando? Pero unos que fueron avanzados... Se apaga el sol y ¿tú qué dices? Unos avanzados en su época fueron los mayas, que dijeron que para el 2012 acabaríamos, después que tendríamos las lunas de sangre en el 2014 y 2015, que todo ha fallado. Todos han fallado hasta ahora porque seguimos aquí. Sí. Pero una cosa curiosa es que hace poco la Universidad de Harvard sugiere que el fin del mundo realmente existirá. Sí. Y lo hace desde un punto de vista científico, por supuesto. Bueno, menos y mal. ellos creen de que, igual que se creó el mundo con una gran explosión, desaparecerá con una gran explosión. En teoría, lo que dicen ellos es de que el bosón de Higgs se va a desestabilizar y hará que lo que da sustento a la materia desaparezca. Sí. Será como una implosión de antimateria. Algo así. Algo así. Bueno, sí que es verdad que vamos a hablar al principio de una serie de profecías o de cuestiones que son más metafísicas o filosóficas que lo que sería la propia ciencia, pero la ciencia, como ha dicho Cher, ya habla de posibles fines del mundo basados en datos científicos, y a mí me llamó la atención buscando información sobre el fin del mundo, que yo creo que el navegador ha dicho, este hombre se quiere morir, pero nada más lejos de la realidad. Encontré una cosa que se llama el reloj del apocalipsis, que lo edita o lo publica el Boletín de Científicos Atómicos, o sea, gente que sabe de estas cosas. Es de la Universidad de Chicago. Ese reloj salió en ¿qué? En la película de Watchmen. Sí, claro. Es que este reloj lo que hacen es que en función de cómo están las circunstancias a nivel global y las amenazas a la vida en el planeta, sobre todo a la vida humana, pues tienen un reloj y ponen la saeta del minutero a los segundos o a los minutos que ellos entienden que estamos de destruirnos. En la última actualización, este Doomsday Clock se quedó a 90 segundos de la medianoche. O sea, que estamos muy cerquita de liar la parda y quedarnos sin especie humana. O sea, a un minuto a un segundo y medio. Minuto y medio. Un minuto y medio. Bueno, pues. Si hagamos el cálculo de toda la existencia humana, eso serían las 24 horas, pues estamos a 90 segundos de desaparecer. Pues yo creo que ahora con lo de la franja de Gaza nos queda uno. Buah, madre mía, lo que está pasando por ahí. Bueno, vamos con las profecías. La profecía interesante que me resultó divertida fue la de los mayas, que decían que el 21 de diciembre de 2012 el mundo se acababa. ¿Qué pasa? ¿Alguna gente no tuvo en cuenta que nosotros usamos el calendario gregoriano? Vaya, nos hemos dado cuentecita de que hay que... 268 años y entonces teníamos más o menos pérdida de 11 días por año. O sea que perdimos 2.900, sí, casi 3.000 días en cuestión de los cálculos. Entonces decían que no, que ya no era el fin del mundo el 21 de diciembre de 2012, sino que era el domingo 21 de junio de 2020. Da igual, no ha llegado. No llegó. Pero todo este hype hizo que se hiciese una película que es muy famosa, que se llama 2012, que luego hablaremos en detalle de ella, ¿no? Y también... Bueno, pues yo creo que a partir de entonces fue cuando la gente empezó a hacer cursos de supervivencia y a aprender a sobrevivir en un entorno hostil. En muchos países desarrollados están los survivals, que llaman ellos, y hay gente que lo tiene de forma leve y otros que lo tienen realmente implantado, que son contenedores con comida, claro, agua potable, medicinas, fármacos. Vamos, preparándose para el fin del mundo. De hecho, fíjate que revisando lo que serían géneros, este propio subgénero, que sería un subgénero de la ciencia ficción, que es el post-apocalíptico distopía, tenemos en la gráfica de películas durante, bueno, pues desde el inicio del cine hasta el año 98, más o menos, casi no había películas sobre esto. Llegó el año 98 y empezaron a hacer películas. Pero es que me encanta el pico que hace la gráfica cuando va a llegar el 2012. Claro, porque es que hay gente que pensaba que el fin del mundo, el cambio de milenio, iba a causar el fin del mundo. ¿Recuerda el efecto 2JK? El efecto 2000. Sí, el efecto 2JK, que en teoría los ordenadores de esa época no estaban preparados para recibir el nuevo año. Bueno, pero lo hemos solucionado. Y sí, hicieron parches y al final solucionaron. Y hay otro después, que cuando hablemos de informática cuántica, sí, es el del 2038. Mira, a nivel de cronográfico, tenemos que en las mitologías antiguas siempre existió. Los vikingos tenían el Ragnarok,
que ya conocemos por las películas de Thor. Y en la mitología sumeria tenían lo del diluvio universal. Sí. Que en diferentes, lo curioso es que en la Biblia Luego lo dicen, hemos heredado. La Biblia lo dicen y en otros libros dicen que hubo un diluvio realmente. Sí, bueno, seguramente cosas de las que aparecen en esos libros tienen un fundamento pues basado en diluvios, en lo que sería pues un eclipse o la peste o pandemias que hemos tenido recientemente una, pero ha habido a lo largo de la historia un montón. Y que, mira, por ejemplo, en la Edad Media, en el siglo II, estaba el montanismo, que decía que el fin del mundo era cuando se acabara el siglo II. También en el siglo XI, Joaquín Fior, el que era un monje italiano, predijo que el apocalipsis ocurriría en el año 1260. Vale. A mí me encantan que se mojan con las fechas. Oye, eso es ajustar mucho, ¿no? Después, en el siglo XIX, están los millerianos, de William Miller, un predicador estadounidense que predijo que Jesús retornaría en 1844. Y claro, convenció a mucha gente y mucha gente vendió todas sus cosas, se dedicó a beber y a hacer todo lo que quiso, esperando que llegara el fin del mundo. Se quedaron sentados hasta medianoche y no ocurrió nada. Yo te voy a decir una cosa, y es que a los humanos nos mueven fundamentalmente dos cosas, el amor y el miedo. Y entonces el miedo a desaparecer es patente. Y cuando a ti te dicen que vas a desaparecer, haces el pedate y sigues a quien haga falta. Entonces, la cuestión en este caso es que a lo largo de la historia, como vemos, ha habido multitud de profecías o de creencias más o menos fundadas, bueno, nada fundadas, que hablaban de esto, de lo que sería el fin del mundo. Sí, que han existido muchos movimientos apocalípticos, muchos de ellos religiosos también. Por ejemplo, los testigos de Jehová han hecho múltiples predicciones de fallidas del fin del mundo, pero muchas, o sea, cada 30 años, cada 20 años, cada 15 años. Ahí va, se va a acabar el mundo. Y nada, ahí va, que no se ha acabado. No se acaba. Después tenemos ya el apocalipsis contemporáneo del siglo XXI, en donde nosotros encontramos muchas profecías. ¿Qué ocurre? Ahora tenemos el problema de la desinformación. Existen tantas profecías que alguna tendrá que acertar. Claro. Incluso hasta los Simpsons aciertan con sus profecías. son tantas que al final, cuando dijeron que Donald Trump iba a ser presidente... Pues al final, algunas se ha de cumplir. Cuando llevas 30 años en antena haciendo profecías, pues algunas se cumple. Mira, en la cultura popular hay, por ejemplo, cosas que incluyen series y películas como Mad Max, que todos hemos visto, un mundo posapocalíptico como Soy Leyenda, que es novela y película, y también encontramos teorías de la conspiración, que además son películas muy interesantes que contienen de todo, desde eventos catastróficos, extraterrestres y complots muy intrincados que nos hacen, a nivel de la ciencia ficción, disfrutar. Sí, yo diría que eso serían algo más moderno, pero no nos podemos dejar profecías que para mí son bastante reveladoras, sin una base científica, evidentemente, pero sí que son muy famosas, que serían las profecías de Nostradamus. Nostradamus, como algunos sabréis, bueno, pues era un poeta y astrólogo, médico, era varias cosas. Y otra de las cosas que hacía era escribir en esos poemas de 4 estrofas, iba haciendo una serie de profecías. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando hacemos una profecía, a veces se nos olvida poner datos o fechas exactos, personas exactas, nombres exactos. Este hombre hizo un libro de profecías en el cual hablaba de muchas cosas y algunas parece que si nos las llevamos a determinados terrenos se han cumplido. Por ejemplo, la Primera y la Segunda Guerras Mundiales o otras que se han ido cumpliendo y que algunas de ellas hablan de eventos catastróficos. Pero sobre todo me quedaría con que, claro, cuando tú lo que haces es hablar de una forma poco más o menos que sin rigor. Sí, parábolas técnicamente se claro, puede al final es como los Simpson, que al final algunas se cumplirá. Mira, es como lo que ocurrió con los milenaristas. Los milenaristas seguían supuestamente el escrito que hizo San Juan y que calculaba que más o menos al final del milenio se acabaría el universo. Entonces sería encerrado por un abismo a los 1000 años, según el Apocalipsis 24, y que Cristo volvería. Y para poder limpiar la tierra, el diablo sería liberado sobre la faz de la tierra. Entonces, esos eran los milenaristas. Vale. Después tenemos los mileristas.
que eran los que hablamos de antes, del tío que... No son mileuristas, ¿no? No, mileristas, que en 1800 convenció un montón de gente de que se iba a acabar el mundo y vendió sus propiedades y todo y se quedó esperándolo. Y después dijo, no, es que hice malos cálculos, será dentro de 2 meses. Como los mayas, ¿no? Sí, exacto. Bueno, los mayas hicieron bien el cálculo. Los que lo hicimos mal fuimos nosotros al transformar. Es que, vamos a ver, le vamos a echar la culpa a los mayas y los mayas no tienen la culpa. La culpa los tenemos nosotros por meter el calendario gregoriano y después hacer mal los cálculos. Pero, vale, me queda otra que me parece muy interesante y que además en el caso de lo que sería el catolicismo tiene mucho que ver y es la profecía de los papas. Es una de las profecías de San Malaquías. Yo tengo un amigo que dice que el libro de ciencia ficción que más le gusta es la Biblia. Efectivamente. Entonces, tenemos que San Malaquías, que era un monje, bueno, un arzobispo irlandés del siglo XII, pues hizo una lista, esto como la de los 40 principales, pero en vez de 40 principales, hizo una lista de 112 papas futuros. Y el tío les puso a cada uno como un subtítulo, sí, como un nombre o un apodo, ¿no? Sí. De hecho, si no recuerdo mal, el actual papa es el número 112, la Gloria del Olivo. Que es el último. Gloria Olivae. Y es el último. ¿Eso qué significa, según las profecías de San Malaquías? Pues que se va a acabar el mundo. Seguramente no. Que se va a acabar, a lo mejor, la Iglesia Católica. No lo sabemos. Pero sí que es verdad que muchas de las cosas que dice en esa profecía de los papas sí que se han ido cumpliendo con nombres. No sé si es porque los propios papas se sabían las profecías de San Malaquías y decían, pues como me puedo poner el nombre que quiera, me voy a poner el que dijo San Malaquías, ¿no? Y entonces sí que se han cumplido muchas de las cosas que dijo él en sus profecías. De todas maneras, tenemos al señor Francisco y parece ser que el señor Francisco es el último. Ya, pero para apocalipsis divertidos, a mí el bíblico es el que más me gusta. Sí. Los 4 jinetes. Los 4 jinetes es atribuido al apóstol Juan. Si tuviésemos posibilidad de poner música, ahora pondría la cabalgata de las Valquirias de Richard Wagner. Puedes imitar el ruido. Ya lo dejo. Lo que me llamó a mí la atención de que los jinetes del apocalipsis tienen colores: blanco, rojo, negro y el verde o el pálido. Sí. Claro, entonces todos sabemos que es guerra, sí, ¿no? La peste. Guerra, enfermedad, hambre y... ¿Cuál es la que me falta? Siempre me falta una. El primero se asocia a la conquista y la victoria. Ese es el único bueno. El blanco. Sí. Pero conquista y victoria significa que invaden países. Y se carga todo lo que hay. Y lo que está ocurriendo ahora. Efectivamente. El rojo es el que se relaciona con la guerra y el derramamiento de sangre. Que está muy relacionado con el primero. Con el primero, claro. El negro y el tercero es el hambre y la hambruna que causa una guerra. Sí. Y el negro es la enfermedad, ¿no? Y el negro la muerte. La muerte, pero causada... No, la negra hambruno. Sí. Hambruna. Y la verde, el pálido verde es la muerte. La muerte, pero causada por hambre o por enfermedad, ¿no? Entonces, si tú tomas ahora alguno de los conflictos que existen en este momento a nivel del planeta, que ya llevamos 2 gordos, entonces, el primero, una victoria y conquista. O sea, han intentado conquistar otro territorio. Después tenemos lo que hay sangre, porque muere gente. El rojo, que hay sangre, que está muriendo mucha gente. Después tenemos el tercero, el negro, que es lo que genera hambruna. En la franja de Gaza ahora no pueden comer, no pueden traer comida. Menos mal que llega algo de ayuda humanitaria, pero es poca y tienen problemas para entrar porque ahí están todo el día tirando bombas. Entonces, y por último llega el verde, color verdoso. Cuando tú mueres tienes un color verdoso, que es la muerte por o las bombas o por la inanición o por la falta de agua. Entonces son los 4 jinetes del apocalipsis representados en la vida real en este momento. Que esto se puede extender a todo el planeta, pues no sabemos quién se meta en ese conflicto, pero si se meten potencias, la podemos liar. Bueno, esperemos que no y que se solucione ese asunto lo más rápido posible porque allí las personas están sufriendo. Y lo que ocurre es que parece que una guerra tapa a otra y se nos olvida la guerra de Ucrania, que allí sigue habiendo gente que tiene problemas muy graves. Entonces, y que gracias a lo que ocurre en Ucrania, mucha gente pasa hambre en África. Efectivamente. Porque los cereales que producen no se pueden exportar y entonces es uno de los caballos del apocalipsis. Bueno, pues sobre todo en este caso, por favor, los dirigentes mundiales, si nos están escuchando, que paren ya las guerras, ¿vale? Yo lo que decía Mafalda, si los dirigentes que mandan a matar a otros tuviesen que ellos mismos luchar las guerras, viviríamos en paz. Efectivamente, carne de cañón. Bueno, vamos a otro mundo.
El retorno de Nibiru. Nibiru O que Planeta X. El Planeta X, que es el llamado 10º planeta que inicialmente se tenía como una especie de teoría de conspiración, que como que era un planeta que tenía una órbita distinta al plano que tienen los planetas del sistema solar. No se ha podido demostrar. Sí que es verdad que hay un 10º planeta, que nadie se le olvide que hay un planeta que se llama Eris, que es más o menos igual de tamaño que Plutón, por lo tanto es un planeta enano. Un planetoide. Sí, pero quiero decir que la exploración del universo nos hace ver que no conocemos todo y que podría existir un 10º, un 12º. Claro, en teoría se cree que este planeta tiene una elíptica de miles de años y que la última vez se acercó a la Tierra y nosotros no existíamos como especie o no nos dimos cuenta, y que la próxima vez, por correcciones en la atracción gravitacional del Sol, va a cambiar levemente su movimiento y se va a estrellar contra el planeta Tierra y va a acabar con todo. Y hasta luego, buenas tardes. Ese es entonces el planeta Nibiru. Pero también no olvidemos de que existen planetas errantes en el universo. Sí, bueno, hay ahora uno que está bastante en boga, que no es ni un planeta ni un planetoide, es un cuerpo celeste que se llama Otamatumipon, no sé cómo se llama, porque tiene un nombre muy raro de estos. Y no se sabe dónde está ni si puede aparecer por ahí de repente. O sea, el problema aquí lo tenemos en que no estamos solos en el universo. Y no estoy hablando de extraterrestres, estoy hablando de planetas y meteoritos. De meteoritos, de cometas, de asteroides, de todo. Entonces, esta es una de las posibles causas del fin de la especie humana o de otras muchas especies o incluso del planeta, ¿vale? Entonces, cuidado con los objetos no sé cómo decirlo. Extrasolares. Extrasolares, ¿no? Claro. Sí, incluso hay alguna profecía, bueno, algún tema de los que hablan del apocalipsis relacionado con asteroides, que lo que habla es del cinturón de asteroides que hay entre Marte y Júpiter, que separaría los planetas pequeños de los grandes gaseosos que forman el sistema solar. También tenemos la profecía de los Illuminati. A la gente que le gusta la conspiración le va a encantar esto. Esto es genial. ¿Por qué? Porque tienen una base real, porque los Illuminati existieron en 1700 y algo. En Baviera. Ellos intentaron crear una asociación para ayudar y para, a través del dinero y el poder, intentar que la raza humana mejorara. Son un poco estilo masones, ¿no? Sí, como masones. Pero ¿qué ocurre? Entraron en conflicto con la religión y la religión en los años 1700 tenía mucho poder. Y al ser tan fuertes económicamente, pues fueron proscritos. Sí, y me cargo con la cabeza. Exacto, intentaron eliminarlos. Entonces, en teoría, todos hemos visto la película de Ángeles y Demonios del 2009. En donde, gran película. Una película en donde coge el protagonista y dice, después de la purga que hicieron ustedes, los católicos, intentaron hacer de que los Illuminati dijeran que la ciencia no existía y crearon una secta de Illuminatis agresivos y violentos, gracias a lo que hizo la religión católica, que lo que no le gustaba lo mataba, claro. Yo en esta película que me gusta es el trasfondo científico que hay, porque aparece una investigadora que está, bueno, un grupo de investigadores que están tratando con la antimateria. Victoria Vetra. Victoria Vetra, muy bien. Pues esta científica logra, mediante un proceso físico, el acelerador del CERN. Sí, en el CERN, aislar gramos. Bueno, ni gramos, no sé en lo que es. Muy poquito de antimateria. Pero, ¿qué es lo que ocurre con eso? Que si eso y eso lo consiguen científicamente, en este caso, la explicación científica sería que lo consiguen mediante una cápsula que lleva unos imanes y entonces, ¿cuál es el problema? Que si esa cápsula pierde su poder de contención, la antimateria entraría en contacto con la materia. ¿Y qué pasa, Cher? Pues hay una gran explosión. Una explosión mucho más potente que una bomba nuclear. Por supuesto. ¿Vale? Entonces, en esta película, un grupo lo que hace es que roba del CERN esas cápsulas de antimateria y las puede utilizar como un arma de destrucción masiva. O sea, la película Ángeles y Demonios no habla de por sí del fin del mundo, pero sí que habla de los Illuminati, que son un grupo que en esta profecía de los Illuminati
sí que ha habido lo que sería pues una serie de enseñanzas o de formas de ver que los Illuminati tenían sobre el posible fin del mundo. Claro, es que en teoría los Illuminati eran los más inteligentes de su época, matemáticos, físicos, pintores, arquitectos, y ellos se decidieron intentar ayudarlos a la raza humana. Cuando vieron que no pudieron, quisieron una venganza. Y eso es lo que habla de la película, de la venganza. Sí. Bueno, ahí tenemos la teoría. Después tenemos la teoría la profecía de los vikingos. Del final vikingo, que realmente es una cultura de admirar porque los vikingos eran duros, leyes duras y finales duros. Ya, si te pones pues sacas a... Y entonces decían el Ragnarok, que sería como lo de Doomsday para los norteamericanos. Eso es. Y para nosotros sería como el fin del mundo. El fin del mundo de la religión católica, que serían el juicio final. Los 4 jinetes del apocalipsis. Cada uno tiene su punto de vista. Entonces tenemos el Ragnarok, donde habría una lucha épica en donde todos los dioses nórdicos que conocemos por las películas, Odín, Thor, Loki, volverían y lucharían contra dragones, monstruos gigantes, y habría una batalla horrible. De hecho, ahí tenemos esa película Thor Ragnarok, que habla precisamente de un fenómeno en el que se puede destruir el mundo de Thor y de Loki y demás. ¿Por qué? Porque cuando se pegan de verdad. La influencia de este tipo de profecías a nivel de la cultura nórdica ha sido muy profunda. Y la gente los admira, e incluso parte de la filosofía que los guerreros tenían, algunos la asimilan. Vale. Bueno, hemos visto profecías en cuanto muchas de ellas tienen un trasfondo religioso o un trasfondo metafísico, pero puede ser, por ejemplo, un colapso económico mundial. Imagínate que hay un problema económico a nivel mundial. Eso genera... ¿Qué generaría? Pues seguramente una guerra. O sea, la guerra está es la madre de todas las... Sí, pero mira, la historia nos cuenta en el pasado, en los años 40, la Gran Depresión de los años 40, las personas que trabajaban en Estados Unidos se lanzaban de los rascacielos, y caían al suelo, una así por la mañana y otra también. Sí, sobre todo desde el crack del 29. Sí, ¿qué ocurría? Estos desastres económicos son muy peligrosos. ¿Por qué? Porque cualquier país en este momento maneja una economía que es el símbolo de confianza. Tú tienes un pedazo de papel, que es papel, parecido al papel higiénico que utilizas, pero por ese papel puedes ir y comprar 1 kilo de carne, porque le damos valor al dinero, no porque lo tengan sí, sino porque todos tenemos fe en que lo vamos a respetar. Si en un momento ese dinero pierde ese respeto, pues que es el sistema con el que se maneja todo el planeta, pues que realmente el colapso económico nos puede mandar a la mierda. Nos puede mandar a la mierda, pero yo sí que creo que un colapso económico puede hacer que haya incluso una guerra, pero no nos... o sea, a no ser que alguno de los que participa en la guerra y tiene poder y tiene armas, sobre todo estoy hablando de armas nucleares, se le vaya la pinza y la prepare bien. Si no, un colapso económico no debería de suponer una amenaza real. Un colapso económico en este momento no, pero si tú en el juego entra otra partida, por ejemplo, otro sistema de valor de dinero, por ejemplo, hablemos de in time, en tiempo, en donde tú lo que guardas, lo que cambia son minutos de vida. El dinero desaparece, ¿sí? O por ejemplo, una medicina que te rejuvenece. El dinero desaparece. O sea, va a ser más valioso. Va a ser el bien de cambio. Recurso es un recurso de bien de cambio. Y la gente y los países que tienen millones de kilos de oro, pues no les va a servir. Bueno, os voy a decir una cosa. Y esto es un cambio de filosofía que yo tuve hace unos años. Y es que el dinero no es un recurso. Nada es un recurso. El único recurso que hay es el tiempo. ¿Vale? El tiempo y lo que hacemos con él. Y tú pagas tú pagas, por ejemplo, tú dices, ¿este coche cuánto me cuesta? Me cuesta 40.000 euros. Tú no estás pagando en dinero. Estás pagando en las horas que te estás pasando metido en tu trabajo para sacar dinero para pagar ese coche. 40.000 euros, tantas horas, Entonces soy esclavo por esa empresa durante 5 años para pagar ese coche. Efectivamente. Entonces realmente es el tiempo. Si nosotros pudiésemos vender el tiempo y comprarlo, como en InTime, todos lo haríamos. Pero no solamente eso. Si nosotros pudiésemos comprar más tiempo, vivir más, con mejor calidad de vida o ser más jóvenes, eso ya cambiaría. Y la tecnología lo está haciendo.
Hace poco leí una noticia de que el MIT, Sí. en relación con una gran farmacéutica, están en tercer ensayo de una pastilla que va a revertir el envejecimiento en los seres humanos. Alargamiento de los telómeros en 3, Es- 2, 1. Hasta Entonces, luego. ¿te das cuenta que eso, por ejemplo, esas cosas pueden generar un cambio total a nivel de la economía? Y volvemos con, a ver, una cosa que es interesante. La gran profecía del terremoto de San Andrés. Sí. A ver, todos creemos de que las cosas existen como las conocemos, pero realmente el planeta está en constante cambio. Ujú. Nuestra vida es demasiado corta para poder percibir que las montañas se elevan y caen. Sí. Estas fricciones entre las placas sectoriales hace que exista una posibilidad de un sismo a gran escala. A lo loco. Y también de la actividad volcánica que esto produce y de todos los gases que pueden llegar a salir. Entonces, una explosión grande de un volcán, como existió en el pasado, puede generar un invierno nuclear. Sí. Mira, os voy a decir una cosa. Hay un volcán que se llamaba Krakatoa, que cuando petó era una isla, ¿vale? Pues Sí. quedó menos de una cuarta parte de la isla. Entonces, la actividad volcánica y la explosión y todo lo que conlleva la salida de magma, pues eso puede hacer que cambie el tiempo atmosférico, que cambie el clima y... La temperatura de los mares. Claro, bueno, lo trataremos en detalle cuando hablemos de lo que serían posibles causas del fin del mundo. Pero yo me quedaría aquí con Dwayne La Roca Johnson, que justamente está cuando hay un terremoto en la falla en California. tenía que estar ahí el hombre, con un helicóptero. Lo que pasa es que la gente, vemos en las películas que conducir un helicóptero es como conducir un coche, y no, eso es muy difícil. Bueno, la cuestión es que en esta película nos trae esa propia profecía de la falla de San Andrés, que es una falla que hay en esa zona y que ha generado históricamente multitud de movimientos sísmicos. Pues en esta película, que se llama San Andreas o San Andrés, se monta la de Dios. Realmente, mira, existe un mapa a nivel de placas tectónicas y de volcanes que está descrito que si se activan algunos, los otros se activan. Es como una reacción en cadena. Entonces existe el miedo a un Big One, le dicen ellos. El Big One es que la falla de San Andrés empieza a... Sí, que sea como el detonante, ¿no? Exacto, como la mecha detonante, y empieza a ver por todo Centro y Sudamérica o explosiones, y si llega a ser suficientes, podrían llegar a acabar con la raza humana, porque si de un momento a otro nos quitan el sol, los alimentos desaparecen. Hasta luego. Y adiós. Entonces, este tema de la falla de San Andrés, la profecía lo que dice es eso, precisamente que pueda ser el detonante de un proceso a nivel mundial. Es decir, una falla simplemente no provocaría el fin. Pero si esto representa el inicio de una serie de movimientos en cadena de placas tectónicas, ya hemos visto que las placas tectónicas de la Tierra han ido variando a lo largo de la historia, han generado los montes más altos del mundo, son las que generan la actividad sísmica y la actividad volcánica, y que hace muchos años pues resulta que había solo un continente que se llamaba Pangea y ahora son 5. Entonces, la Tierra se mueve, la Tierra cambia, su morfología cambia y eso puede ser uno de los problemas a futuro, pero es algo muy lento. Lo que pasa es que cuando diga que va, ocurre y ya está. Es como la profecía del cambio polar. A ver, todos sabemos la teoría de por qué el planeta Tierra tiene vida. No solamente porque esté a suficiente distancia del Sol, en la área llamada Ricitos de Oro. Y que tenga una atmósfera. Y que tenga una atmósfera. Tenemos dentro, se cree que hace miles de años, otro planeta que está compuesto de metal chocó contra el planeta Tierra. Y nos hizo un núcleo super guay de hierro. Y generó un núcleo líquido interno, el cual gira a gran velocidad. Y cuando el metal gira a gran velocidad, pues genera un campo electromagnético. Y en este caso nos genera la magnetosfera. La magnetosfera que nos protege del Sol. De los rayos que... De lo peor del Sol. Sí, eso es. Entonces,
¿Qué es lo que ocurre? Que eso va cambiando, no es estático. A ver, los científicos creen de que cada cierto tiempo se invierten estos polos. Entonces el polo norte pasa a ser el sur. Y en teoría eso ocurre en término medio cada 300.000 años. Ajá. No sabemos cuánto tiempo ya. Creemos de que el último cambio se produjo hace 780.000 años. No sabemos qué ocurre, pero existe la posibilidad. Si hay un cambio en el eje electromagnético de la Tierra, pues efectivamente va a haber un caos a nivel del planeta entero. Yo no sé si produciría un cataclismo, pero sí que es verdad que... Date cuenta que la mayoría de especies que emigran a través del GPS natural que tienen, siguiendo el polo norte o el polo sur. Y yo lo que creo es que este cambio no es inmediato, sino que se va produciendo de forma paulatina. Entonces, quizás, y digo quizás porque esto no lo sé, las especies son capaces de ir cambiando o de ir modificando esa detección que tienen del campo magnético de la Tierra y que no surjan problemas. Pero sí que es verdad que durante los últimos 83 millones de años se han producido 183 veces esta inversión de los polos. Y aquí estamos. Veremos cuando veamos las posibles causas de los cataclismos fin del mundo o como lo queramos llamar. El problema es que a mí me parece curioso. Siempre los científicos dicen, no, nosotros es un planeta que normalmente está congelado, entonces estamos en un periodo interglacial. Sí. Yo, vale, muy bien, una coincidencia. Interglacial. Y ahora me dicen, no, es que justamente ahora estamos en un periodo en donde el cambio del eje electromagnético no se produce. Entonces, pues bien. Pues igual se está produciendo. Igual, no digo, ya igual son dos cosas que están relacionadas. Que están relacionadas y que estamos pendientes de que ocurran. Nosotros no podemos modificarlo, no podemos cambiarlo y no podemos además adaptarnos. Porque si fuese un cambio electromagnético tan fuerte y tan potente, súbito, los terremotos y las especies y el caos a nivel de los alimentos y de las estaciones sería muy grande. Vale. O sea que probablemente desapareceríamos. Y nos queda una última profecía antes de terminar este capítulo, que es la profecía de la singularidad tecnológica. Y esto, Cher, tiene algo que decirnos. Justo ayer en las noticias salían unos de Barcelona, unos científicos, que explicaban de que han logrado de que una IA, una inteligencia artificial, no necesita entrenamiento para reconocer todo, porque normalmente les enseñan y ellas reconocen y son buenas. Sí. Simplemente ella aprende. Por ejemplo, si ella le dicen, este pan está caliente, quema, porque ve la temperatura, entonces dice, sí, el pan quema. Cada vez que ve un pan caliente, sabe que va a quemar. Entonces no lo puede coger. Pero como puede ver la temperatura, entonces dice la próxima vez, cuando vea una sopa caliente, dirá, esa sopa quema. Ya hace la transición entre el pan y la sopa y sabe que si está caliente, quema. Exacto, lo que antes no hacían. Los niños lo hacen porque lo hacen rápidamente, el ser humano aprende muy rápido y ella está aprendiendo de esa forma. Entonces, por ejemplo, si le dicen un objeto que va a mucha velocidad me puede hacer daño, entonces ya sabe que una bala, un cuchillo, un disparo puede hacer daño. Entonces generaliza. ¿Qué ocurre? Son capaces de aprender más rápido, a mayor velocidad. Vamos a definir, entonces, ¿qué es la singularidad? La singularidad tecnológica es el momento en que una de estas inteligencias que estamos hablando llegue a ser capaz de ser más inteligente que el ser humano. Y no solo un ser humano el que lo crea, sino un ser humano promedio. O sea, tú coges el ser humano que está comprando el pan en la esquina y lo pones a hacer varias pruebas y lo comparas contra esa inteligencia artificial y la inteligencia artificial es capaz de superarlo, ahí empieza la singularidad, porque sería tan inteligente como para en ese momento ella poder crear otra inteligencia artificial con su inteligencia. Entonces, en el momento en que una inteligencia artificial es capaz de crear una inteligencia superior a sí misma, es la singularidad. Porque nosotros no solamente nos ha sobrepasado, sino que somos obsoletos ante sus hijos, por decirlo de alguna forma. Y eso va a desarrollar de que tengamos problemas sociales, éticos y morales. Sociales porque existirán máquinas inteligentes, robots inteligentes, mejores que nosotros para hacer todo. Y tú sabes que cuando alguien llegue y te quita el trabajo, son problemas gordos. Sí. Después existirán personas o entes más inteligentes que tú, más fuertes, más resistentes, que no se cansan, no necesitan dormir y pueden cobrar la 10ª parte tuya. o no cobrar incluso. O no cobrar. Entonces la tecnología puede acabar con nosotros. Bueno, todo tiene un coste, pero sí que es verdad que en esta profecía hay una cosa que, aparte de lo que es la definición de la singularidad,
me llama la atención y es que la tecnología crece de forma exponencial. Mientras que nosotros somos muy lentos evolucionando, la tecnología ha demostrado, y no solo por la informática y el hecho de que duplique, por ejemplo, la capacidad de computación se duplique mediante la ley de Moore cada 2 años, sino que se ha demostrado que el crecimiento de la tecnología es exponencial y esto puede hacer que sea disruptivo, porque cuando algo es exponencial, el cambio es tan rápido que puede generar el problema. Y ahí es donde yo creo que debemos poner el foco. Que los cambios sean demasiado deprisa y nosotros no seamos capaces de adaptarnos es donde podemos llegar a tener un problema. O que no seamos capaces de enseñarles a ellas, a las inteligencias, los valores nuestros. O ponerles límites. Límite va a ser imposible, porque es que ellas van a ser más rápidas que nosotros. Sí, van a encontrar salidas. Entonces yo creo que lo importante es enseñarle, por ejemplo, los valores. Un ejemplo, tenemos una unidad de cuidados intensivos con 10 personas enfermas, todos utilizando máquinas y están intubados y utilizan mucha energía, mucha electricidad y muchos recursos. Y ella calcula que son personas de promedio mayores de 80 años que no les queda mucho tiempo de vida, entonces no sería coste efectivo mantener funcionando esa unidad. Simplemente cortar la luz. Vale, o sea que lo que hay que enseñarles es ética. Ética y moral, claro. ¿No? Entonces el problema no es solamente a esto va a llegar. Ya. Y probablemente lo veremos nosotros, porque antes de empezar este podcast no existían las IAs. Bueno, sí que existían, pero no habían dado el pepinazo que ha dado en el último año. No, claro, es que cuando nosotros hablamos al comienzo de ciencia ficción, hablamos de HAL, por ejemplo, que nos hacía reír. Pero ahora el HAL lo tengo yo en mi habitación y en mi baño y cada vez que necesito algo le digo, oye, ponme esto. Oye, HAL, ponme... Bueno, la cuestión aquí es que la singularidad tecnológica puede ser uno de los posibles, a lo mejor no fines del mundo, pero sí fin de la especie humana, porque no seamos capaces de gestionarla correctamente. Si una inteligencia artificial decide, una inteligencia artificial de verdad, generalista, decide que la raza humana no es conveniente para el planeta y que hay que eliminarla, no le cuesta nada conseguir los códigos, que son códigos alfanuméricos, o sea, así sean de 120 caracteres, cambiantes, son capaces de encontrarlos y lanzar unos cuantos cohetes y acaban con la Tierra en cuestión de minutos. Vale. Bueno, hemos explorado a lo largo de este episodio lo que sería el fin del mundo, como tal y como nosotros lo estimamos, que en este caso es el fin de la raza humana, ¿no? Claro, estamos hablando de ciencia ficción todo, aunque nosotros nos metemos mucho en el papel. Hablamos de que no somos catastrofistas ni nada por el estilo. No. Que nadie piense que queremos acabar con nada. Yo quiero tener nietos y todo. Pero luego hemos explorado lo que serían diferentes profecías que hablan que han hablado a lo largo de la historia desde el punto de vista religioso, metafísico, filosófico, etcétera, y también a nivel científico, pero sin una base sólida sobre el fin del mundo. Y nos queda las posibles causas del apocalipsis. Las dejamos para una segunda parte, en la que además, pues a cada causa le vamos a añadir 1, 2, 3 o 4 películas, porque hay muchas, como hemos dicho, que hablan sobre el fin del mundo. Bueno, yo ahora te hago las preguntas finales del capítulo. Esto es muy duro. Si tú sabes de que dentro de un año va a caer un meteorito, no un meteorito pequeñito, un destructor masivo. Sí, una extinción mundial. Te queda un año. ¿Qué harías? Pues... ¿Y solo lo sé yo? No, hombre, lo sabe toda la raza humana. ¿Lo sabe toda la raza humana? Esconderme bajo una piedra porque va a haber hostias. Perdón, he dicho hostias. Va a haber para todos. O sea, en ese año va a ser lo peor del mundo. De hecho, yo estoy convencido de que cuando salen las películas, que alguna la nombraremos, en el que dice, vamos a mantener esto en secreto, no vaya a ser que haya alborotos sociales. O sea, es que si la gente supiese eso con un año de antelación, mira, vale más que se lo digas con un par de días, que a veces nos apañamos. Entonces, demostramos de que la raza humana nos gusta que nos mientan. Sí, efectivamente. Claro, pero si toda la raza humana supiese que ocurre dentro de un año, en algunos libros hay un caos inicial. Sí. Y después hay una estabilidad y después una resignación. Sí, es como como el duelo, ¿no? Sí, exacto, como el duelo. Entonces, ¿tú qué harías? Pues yo vivir la vida. ¿Qué quieres que te diga? Vivir la vida. Primero dejar el trabajo. Bueno, tampoco te diría que
dejar el trabajo. Quizá lo que haría sería ver si hay una causa me refiero no una causa de causa-efecto, sino una causa o un proyecto que intentase revertir esa situación. Es decir, yo creo que algo así, algo que nos va a destruir como especie, debería de unirnos a todos los humanos con un único objetivo. De intentar sobrevivir. Entonces, creo que esto es muy bonito decirlo, pero creo que solo la generosidad entre los humanos y el esfuerzo común nos haría sobrevivir. Todo lo demás sería vamos a morirnos todos y ya está. No, está bien, yo haría lo mismo, pero después de la fiesta, de la juerga. Vale, o sea, te harías un fiestonón de la leche. Claro, por si acaso. Vale. Bueno, eso me apunto. Si me invitas, voy. Bueno, chicos, entonces, por la segunda parte, que no pensamos que se alargara tanto, vamos a hacer las posibles causas del apocalipsis y hablaremos de películas, que creo que es más divertido. Sí, bueno, nos despedimos aquí. Hacemos los guiones muy largos, pero es lo que tiene. Y os emplazamos para la segunda parte, donde vamos a darle el desenlace al fin del mundo. Y que tengan en cuenta que, de verdad, que los intentamos hacer lo más cortos posibles. Tú no sabes lo que Josito ha cortado del temario que yo puse. Ha cortado un mogollón. Lo siento. Bueno, hasta luego. Adiós. Pinta a Ficción, el podcast. Sumérgete en nuestras historias y disfruta alimentando tu imaginación. Suscríbete en las principales plataformas de podcast como Spotify o iVoox, entre otras. Síguenos en Facebook e Instagram buscando Pinta a Ficción. Más información en nuestra web pintaaficcion.super.site.